buenas tardes. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompañen nuevamente en este que es el cuarto encuentro del seminario de nuestra red provincial de comités hospitalarios y del área de bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Para nosotros es un placer cada vez que nos encontramos. Somos conscientes que es un gran esfuerzo el que todos estamos haciendo, y en el día de hoy de manera particular porque hemos querido tocar un tema sumamente sensible, por demás actual, y entonces a quienes hemos invitado para que puedan compartir este momento con nosotros son de esos que están más exigidos en este momento, ¿no? Entonces, doble agradecimiento porque cada uno de estos disertantes que hemos convocado, apenas les dijimos, nos dijeron claro que sí, pero sabemos, ¿no? Sabemos que algunos incluso están trabajando, otros están saliendo de la clínica y llegando para conectarse, otros acaban de terminar su trabajo, y entonces valoramos muchísimo que hayan aceptado esta invitación. La idea para el seminario de hoy es que vamos a tener 4 disertantes que van a compartir con nosotros breves momentos de una cuestión más de contenido, más de presentar en un primer momento. El doctor Bartoli y el doctor Peñalosa nos van a presentar el protocolo de triage propuesto para esta pandemia COVID-19 por parte de un grupo de expertos de área crítica de nuestra provincia. Y después, en un segundo momento, la doctora García y la doctora Fernández, que están a cargo de distintas unidades de terapia intensiva de hospitales públicos que están siendo referentes y los que están dando la principal respuesta frente a esta pandemia, nos van a contar y compartir cómo están viviendo, ¿no? Qué cosas les están pasando, y también hemos querido hacer un poco foco en qué necesita la gente que está trabajando, ¿no? El equipo de salud a nivel ¿no? Red, a nivel acompañamiento, a nivel aquellas cosas que a veces no las podemos ver en medio de tanta urgencia y tanta angustia, ¿no? Tanta incertidumbre que nos toca vivir. Así que vamos a ir empezando. No me quiero olvidar, perdón, de agradecer como siempre el UCBC que todo este año nos está acompañando en estos seminarios y nos brinda la plataforma, nos brinda el Zoom, nos brinda la posibilidad de transmitir por YouTube, nos hacen los flyers. Bueno, la verdad que nos sentimos súper acompañados con la institución, y agradecemos esta posibilidad. Y en este seminario en particular, el Consejo de Médicos, que se ha sumado en la organización a través de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos, que también ha estado todo el tiempo sumamente preocupada por esto que nos está pasando en nuestra provincia, y entonces de manera especial, y todo el Consejo de Médicos ha respaldado y coorganizado este seminario. Así que agradecer también el esfuerzo, porque ustedes saben de sobra que cuantos más somos los que nos ponemos a trabajar, mejor es el resultado, ¿sí? Así que, dicho esto y agradecido, creo que no me olvido de casi nadie, vamos a ir empezando. En primer momento, como les decía, el doctor Andrés Peñalosa, que él muy austeramente me dice que solo lo presente como el presidente de la Sociedad Cordobesa de Terapia Intensiva, junto con el doctor Julio Bartoli, que en breve se va a estar sumando porque él es el que está saliendo de su lugar de trabajo y tratando de llegar para estar con nosotros. Nos van a presentar este protocolo de triage que se organizó el año pasado, ya se elaboró, y bueno, en este momento lo van a compartir con nosotros. El doctor Julio Bartoli, ustedes, la mayoría ya lo conocen, es un amigo de la casa, es casi parte de nuestra red, que aparte de ser jefe de la terapia intensiva de la Reina Fabiola, está a cargo del posgrado de terapia intensiva, es bioeticista, forma parte de la comisión de medicina intensiva del Ministerio de Salud. O sea, son personas sumamente comprometidas y activas con su tarea. Después, en un segundo momento, la doctora Analía García, que aparte de ser especialista en medicina interna, es también especialista en terapia intensiva, y está a cargo de la terapia intensiva del Hospital Misericordia, de aquí de la ciudad de Córdoba. Y la doctora Fernanda Fernández, que también es terapista, y le toca estar en este momento como jefa de la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson, que es el hospital de referencia para atención de pacientes COVID, ¿no? Entonces vamos a tener
la presentación en primera persona de cómo se vive en nuestra provincia este momento de la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias y los escuchamos, doctor Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Verdaderamente el agradecimiento y el respeto por todos por el tiempo que dedicamos a esto, que todos estamos sumamente ocupados, tanto la parte nuestra que en este momento nos toca exponer, y que siempre abiertos al debate y críticas constructivas que nos permitan mejorar. Esta presentación, como ustedes ven, nos habíamos organizado con Julio que él empezara a trabajar sobre esto, que fue el producto final, y yo contar un poco el proceso. Así que, dado que Julio está complicado con los tiempos, pero bueno, de hecho esto lo hemos trabajado y lo hemos hecho juntos, así que no tengo problemas en presentarlo, pero bueno, esta parte inicialmente estaba, por eso figura él como titular, como el ponente, y yo voy a tomar el atrevimiento de, de exponer este contenido que en definitiva lo hemos trabajado juntos. Yo, para comentarles, el año pasado, frente a la situación de desconocimiento de la nueva enfermedad, que hoy ya hemos aprendido muchísimo y que todavía falta mucho por aprender con las variantes nuevas, y nos sigue rompiendo todos los esquemas y creando nuevas incertidumbres, no solo las variantes, sino las complicaciones nuevas infecciosas, por ejemplo la mucormicosis, que ahora ya hay el primer caso en Argentina. Bueno, para plantear y para aprender, verdaderamente esta enfermedad nos va a hacer estudiar mucho. El problema, como ustedes saben, siempre radica en la gran contagiosidad y en la difusión del virus, y las camas críticas no alcanzan, y en otras partes del mundo han tenido que optar por decidir, a pesar de ampliar la oferta de camas críticas, y decidir qué pacientes tratar y qué pacientes no ingresar. Y frente a eso, la provincia, o el ministerio concretamente, o en ese momento estaba el COE, firmemente activo, nos pidió que elaboremos algún mecanismo con un criterio local, lógico, en donde nosotros podamos instruir a nuestros profesionales para darle una especie de algoritmo y sustento teórico, legal, por así llamarlo de alguna manera, para tomar alguna decisión frente a una situación de esta categoría. Obviamente que hay algunos aspectos que luego de desarrollar esta guía, luego fueron surgiendo, y de hecho hemos hablado con Julio y yo preparé algo paralelo a esto que no está plasmado en esta guía. Le hemos trabajado inicialmente con la red de bioética, y luego, para darle un poder científico y un poder, sobre todo poder de consenso, porque esto nos afecta a todos, hemos intervenido a las sociedades científicas de medicina interna, que a través del doctor Bártola, uno de ellos que intervino, además de la Sociedad de Epidemiología, y Universidad Nacional, Universidad Católica, Consejo de Referentes del Consejo Médico, etc. En fin, en definitiva, esta guía tiene al menos el consenso y visado de al menos un representante de alguna de estas entidades. Por lo tanto, hemos trabajado bastante para su elaboración, y admito que cuando lo realizamos, verdaderamente no había mucho material. El material que contábamos era la experiencia primariamente que se tenía en Europa, donde ya había un desborde absoluto, en Italia, por ejemplo, en donde ya de entrada ellos tomaban como criterio, ustedes lo habrán leído en los diarios, para admisión a terapia, la edad. ¿Sí? Habían puesto un punto de corte y ese era el criterio. Bueno, el gran desafío era acá armar algo con un sentido, siempre una base bioética, un sentido de consenso, y asignar el recurso debidamente. Luego tiene sus críticas, obviamente constructivas, porque fueron pasando cosas, y creo que hoy este protocolo, que ya está presentado y está en manos de las autoridades del ministerio, no, podría sufrir algunas adendas
al día de hoy, como lo hemos hablado, como decía, y podríamos mejorar. Finalmente, hemos insistido, hemos instado por distintas vías a que este material llegue a toda la provincia, porque para eso era la idea. Además se ha trabajado muchísimo tiempo el material iba y venía por distintas autoridades. Entonces hubiera sido bueno que esto estuviera al alcance de los que están al frente de todo. Definitiva, en cuanto al Andrés, proceso. ¿Sí? perdón que te interrumpa, ahí ya entró el doctor Bartoli. Ah, bueno, Ya está. perfecto. Julio, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Un segundito que tengo que entrar con otro ingreso para poder mostrar la presentación, Te dejo. porque recién conseguí salir de la clínica, un poquito complicado, pero bueno, ¿Querés, ya Julio? estoy entrando. Andrés estaba presentando, estaba compartiendo Sí, el sí, pantalla mismo, o como vos prefieras. alcancé a escuchar algunas cositas, así que bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, perdón por la demora. Voy a ver si puedo entrar lo más rápido posible y se Sí, está tranquilo, no te preocupes. ingresando. Ahí parece que estoy. Bien. Bueno, voy a abrir la presentación y ya te pido compartir pantalla para tener la misma presentación que estaba mostrando Andrés. Julio ya está No habilitado sé para si... compartir. Perfecto. Ahí se está abriendo. Así que ya lo comparto. Andrés, si querés terminar de redondear la idea, te cedo la palabra mientras yo termino de abrir. Así que... Bien. Bueno, entonces, en definitiva, este material fue compartido en distintas instancias por los distintos referentes y en la medida que pasaba por cada uno iba sufriendo alguna modificación. Por lo tanto, la gran fortaleza que tiene este material es el consenso, para empezar, y el análisis de muchos especialistas de distintas especialidades que han participado acá para llegar a este material. Creo que luego surgieron algunas otras guías que obviamente tienen sus fundamentos y algunas particularidades y algunas recomendaciones de expertos frente a situaciones que también obviamente ya les ha pasado situaciones de este tipo. Yo siempre digo, es bueno tratar de mirar hacia los vecinos, porque nosotros venimos en cola, digamos. Entonces, lo que les pasa a los otros, evidentemente lo que estamos viviendo ahora, nos da muestra de que en algún momento vamos a, o potencialmente al menos, podemos estar en una situación similar. Por lo tanto, tener la ventaja de anticipar si uno lo utiliza apropiadamente, es una estrategia sumamente ventajosa. Vamos verdaderamente con ventaja. Luego podemos discutir si las medidas se optimizan o no se optimizan, pero no podemos negar que venimos con ventaja en cuanto a información y en cuanto a conocimiento de la evolución de la enfermedad, por lo menos en cuanto a la masividad, en cuanto al comportamiento con los pacientes. En Argentina algunas particularidades ha tenido, evidentemente, pero no ha tenido grandes diferencias con respecto a lo que le ha pasado a algunos de los países vecinos y no vecinos. Es por eso que esta guía no tiene similar a ninguna, porque tiene un criterio local, por así diríamos, por todos especialistas en áreas vinculadas. Así que veo que ya compartiste pantalla. Yo después tengo 2 o 3 diapositivas nada más en relación a lo que sucedió a posteriori de esto, y qué escenarios que yo pensé que podían pasarme, pero
no tuve la necesidad de poner en uso algunas herramientas, pero podría haber pasado alguno, y de hecho cuando nos hablamos con Julio, algún otro colega del interior estuvo en una situación parecida. Bueno, Julio, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Otra vez pido las disculpas del caso por la demora. Bienvenidos a todos, gracias por la invitación. La idea, yo voy a tratar de ser breve en la presentación de lo que fue un poco el desarrollo, los fundamentos, y ir directamente a lo que serían los protocolos de triage de cada fase. Un poco, digamos, nuestros fundamentos vienen de largo antaño. Yo creo que todos conocemos bien y utilizamos muchísimo la Declaración de Bioética y Derechos Humanos para tomar posición y analizar aspectos éticos de la salud, de la investigación, de nuestro comportamiento como médicos. Así que es una herramienta realmente muy valiosa, y en ella, junto con el documento de pautas bioéticas para la pandemia, elaborado justamente por el Centro de Bioética con el que estamos conectados ahora, y basados en estos principios, ¿sí? Rectores, ¿no? De respeto a la vida y la dignidad de las personas, el respeto a la libertad fundamental, el respeto al pleno ejercicio de la autonomía con responsabilidad, la salvaguardia del bienestar, seguridad e intimidad de las personas, el adecuado balance beneficio-riesgo y la proporcionalidad terapéutica, incluyendo las decisiones al final de la vida, la equidad, la no discriminación y la no estigmatización, tanto en el acceso como en el alcance de la atención médica brindada, y al respeto a la diversidad cultural y la biosfera, digamos que reúnen un entorno tal vez sumamente ambicioso acerca de lo que pretendemos respetar cuando tomamos nuestras acciones bioéticas, y con ese espíritu fue que se hizo este documento, un poco siguiendo lo que decíamos recién, las recomendaciones bioéticas desde el enfoque de los derechos humanos para la pandemia, elaborado por el Centro de Bioética, haciendo centro en algunos de los principios como autonomía, justicia con equidad, solidaridad, beneficencia centrada en la comunidad, proporcionalidad terapéutica, y yo agregué ahí los principios de responsabilidad y precaución, que son justamente en situaciones límites como esta, dos principios que tienen que emerger. Simplemente a todos estos los conocemos, así que no pienso ahondar en cuestiones teóricas sobre los principios, pero sí hacer un poco hincapié en que justicia con equidad debe por ahí ejercer una prioridad mayor, que proporcionalidad terapéutica es muy, pero muy importante, y que responsabilidad y precaución, si bien son parecidos, son diferentes. Responsabilidad significa realmente que nos tenemos que hacer cargo de lo que pase, y que por lo tanto es un principio muy restrictivo, casi prohibitivo, no permite errores, porque te tenés que hacer responsable de los errores. Y entonces, frente a lo desconocido, que eso nos pasa permanentemente con el COVID, en cuanto a nuevos tratamientos, nuevos dispositivos, nuevos inmunosupresores, realmente decir, bueno, aquí equivocarse probablemente signifique la muerte. Y lo mismo pasa en las políticas cuando decimos abrir, cerrar, cuarentena, no cuarentena, estrategias de hisopado, etcétera. El precio es el aumento del número de muertes si hay errores en esas estrategias. O sea que el principio de responsabilidad está plenamente vigente, y creería que también necesita aumentar de jerarquía si es que podemos generar una jerarquía. Y finalmente el principio de precaución, que es un poquito más blandito, implica realmente hacer un buen balance. Esto lo usamos todos los días en nuestro trabajo diario y cotidiano, de hacer un permanente balance beneficio-riesgo acerca de las terapéuticas ordinarias y no ordinarias, proporcionadas y no proporcionadas, que a veces tenemos que usar, con muchas veces un desconocimiento bastante importante de los verdaderos beneficios y de los verdaderos riesgos, ¿sí? Bueno, que todas estas medidas, además de estar científicamente fundadas y basadas en los principios, deben ser oportunas, flexibles, sujetas a una revisión permanente
y es lo que estamos haciendo hoy justamente con este documento. Además tienen que ser transparentes y compartidas por todos, que es otro desafío que tenemos por delante frente a este documento. Con el objetivo de salvaguardar la cantidad mayor de vidas posible y la dignidad de los pacientes y del personal sanitario abocado a la pandemia, con el objetivo de orientar y apoyar la toma de decisiones difíciles, respetando criterios médicos, antropológicos, bioéticos y legales, para cuando se vean agotados tanto los recursos como las posibilidades de traslado a otro centro, asegurando transparencia y confianza, consensuado y compartido, con participación de los comités, en preferencia con un comité de triage ad hoc que le quite un poco el peso de las decisiones a los médicos que están en la línea de frente de la batalla, es decir, en nuestro caso, es decir, todos los jefes de servicio le quitamos el peso de las decisiones a nuestro team de médicos de staff y de médicos de guardia, pero cargamos con una gran mochila muchas veces y está bueno que contemos tanto con el comité de ética como el comité de triage para discutir, consensuar y a veces terciarizar decisiones cuando estas decisiones son muy difíciles y nosotros mismos en la línea de fuego no podemos ser objetivos. Con el fin de salvar la mayor cantidad de vidas posible, esto lo vamos a desglosar en tres. Una cosa es salvar la cantidad mayor posible de vidas, otra es la posibilidad de salvar la mayor cantidad de años de vida posibles, y otra es salvar la mayor cantidad de años de vida posibles ajustados por calidad, que es mucho más ambicioso tal vez, y que las tres cosas son difíciles. Bueno, con semejantes objetivos, y muy rápidamente, ¿qué es esto de la pandemia y qué fases tiene? Nosotros nos enteramos de la pandemia cuando la pandemia estaba en China y para nosotros era una historia que incluso nuestro propio ministro de Salud dijo, esto acá no va a llegar, ¿no? ¿Sí? Y no es que solamente lo sintiera él, todos teníamos la impresión de que esto era algo muy distante, que no sabíamos cuándo venía, cómo venía, si es que iba a venir. El desconocimiento era muy grande, pero por lo menos sabíamos que existía con una ventaja estratégica muy importante, que nos tendría que haber permitido a lo mejor tener una preparación más sólida. Bueno, hubo mucha organización en distintas estructuras gubernamentales, hospitales públicos. El trabajo del Rawson para mí me parece extraordinario. En lo que a mi institución respecta, hubo mucho trabajo en formación, educación y todo eso, pero al final, como la institución es muy chiquita, lo único que se hicieron fue cambiar las camas de lugar, y las seguimos cambiando de lugar, las cambiamos como 5 veces de lugar, pero siempre son las mismas camas. Entonces, y no tenemos ni un médico más, al contrario, hoy después de un año de pandemia tenemos como 5 médicos menos, porque los hemos ido perdiendo, ¿sí? Entonces, bueno, esta fase de preparación que implica la vigilancia, la reorganización, el aseguramiento de suministros, ¿sí? Los recursos humanos, la protocolización y la información y formación de recursos humanos se dio en mayor o menor medida, lo vivimos, se vivió en todos lados con distintas jerarquías y con distinto éxito. Pero de todas maneras, durante esta etapa, las estrategias de atención son neutrales, se atiende a todo el mundo, no importa por qué venga, no se suspenden actividades programadas ni electivas, y todo el mundo recibe la atención en la proporción que las necesita de acuerdo a nuestros protocolos ordinarios, ¿sí? En la fase 1 la pandemia llega y eso nos obliga a empezar a restringir actividades electivas, a concentrar recursos humanos, a ampliar capacidades y tener mecanismos de descarga. Ahí las estrategias de atención ya no es liberal, sino que es solamente a los sintomáticos, a los que tienen problemas, lo que puede esperar que espere, los que sean chequeos que esperen, los estudios ordinarios que esperen, y se abocan infraestructura, suministros, recursos humanos, protocolización y de nuevo información y formación a realmente prepararse para la etapa dura, pero en esta etapa todavía no te faltan camas, no te faltan recursos humanos, no te faltan insumos, no te faltan sedantes, de manera que la administración de los recursos sigue el esquema clásico, donde los pacientes que realmente tienen enfermedad suficiente deben internarse, y si tienen criterio de riesgo
tienen que pasar a terapia intensiva y recibir todo el tratamiento disponible sin ninguna restricción. Ahí los criterios son los clásicos, los que hemos tenido siempre. No me quiero detener en la teoría de los criterios, porque no es parte esencial de esta charla, sino de llegar a la parte ética, que es más interesante al final. Pero de todas maneras, simplemente decir, tenemos criterios mayores y menores de ingreso clásicos a terapia intensiva por insuficiencia respiratoria, más lo que significa, en el caso de la pandemia, la insuficiencia respiratoria particular del COVID, que impone algunos cambios respecto y algunas escalas diferentes de lo que era nuestra visión antes de la pandemia de una insuficiencia respiratoria, justamente porque tiene un perfil muy particular por esto de ser una enfermedad predominantemente intersticial, ¿sí? Que entonces tiene valoraciones diferentes. Cuando esta etapa termina y empezamos ya a tener una carga importante del sistema sanitario y se nos empiezan a acabar las camas, pero todavía tenemos camas, ¿sí? La restricción se vuelve un poquito mayor. Y aquí ya no hay actividades electivas, pero hay que reasignar capacidades, estructuras destinadas a otras actividades. Por ejemplo, en nuestro caso, la terapia intensiva cambió 3 veces de lugar para poder agrandar la capacidad. Pasó de tener 8 camas al principio a tener 24, ¿sí? Que es la capacidad que tenemos hoy. Convertimos después la unidad coronaria en unidad de terapia intensiva polivalente. Después la convertimos en mitad COVID y mitad no. Después la convertimos todo en COVID y suspendimos todo el electivo y metimos a algunos pacientes en pediatría. Y después cerramos los quirófanos y los llenamos de COVID. ¿Sí? La mitad de los quirófanos terminaron siendo camas COVID. 2 pacientes en cada quirófano, incluso algunos ventilados con mesa de anestesia y algunos sedados con gases inhalatorios. Cosa que me había pasado en la pandemia H1N1, pero no en la magnitud de lo que nos pasó ahora, ¿sí? Igual, a esta altura, se trata de crecer y expandir capacidad, pero todavía no nos hemos visto colapsados, así que no nos hemos rendido. Nadie queda sin atención, pero hay una fuerte restricción de la patología no COVID, y sobre todo de la patología electiva, y eso, aunque dio resultado el año pasado, este año no va a dar resultado, porque toda la patología que se atrasó en su atención el año pasado está golpeando la puerta ahora y está entrando igual, solo que entra con más complicaciones que las que tenía el año pasado, ¿sí? Y que hemos perdido mucho tiempo en la atención de esos casos, así que ahora no los podemos hacer esperar, ¿sí? Aquí la estrategia se restringe y se destina a la atención de lo que realmente necesita ser atendido y de los pacientes críticos, de manera que se cancelan actividades electivas, se concentra recursos humanos, se amplía capacidades, se buscan mecanismos de descarga, los pacientes que se pueden quedar en el piso, se quedan en el piso, eso motivó, nosotros no tenemos terapia intermedia, así que motivó que el internado común empezara a manejar las cánulas nasales de alto flujo, y llegó a un punto en que casi todas las cánulas nasales de alto flujo estaban en el piso, y en la UTI solamente pacientes con respirador. Hoy, de nuevo, hemos tenido un veranito desde hace 2 semanas, y otra vez todos los COVID están conmigo, digamos, con o sin cánula nasal de alto flujo, y tenemos un poquito de cama para ofrecer. Así todo, en esta etapa sí es necesario restringir que realmente entren. Estos eran nuestros criterios clásicos para fase 2, eran los que teníamos antes de la pandemia incluso, encontrar de los pacientes críticos inestables que necesitaran monitorización y que realmente se beneficiaran del ingreso. Tienen que entrar los pacientes que solo ingresan para monitorización o para intervenciones inmediatas, pero que no necesitan ventilación mecánica o monitoreo hemodinámico invasivo, o que tienen relativamente buena PAFI. Bueno, hay que ver dónde los ponemos, si entran a la UTI, si hay lugar, pero si no, pasan a una prioridad 2, y estos pacientes, por ejemplo, los mandamos a la unidad coronaria, o los mandamos a la habitación común con cánulas de alto flujo, y sí, ya una restricción para que los pacientes sin oportunidad, por estar demasiado enfermos para sobrevivir, no ingresaran a terapia intensiva, y especial atención a detectar a los pacientes
que tuvieran directivas anticipadas o baja posibilidad de recuperación, en los cuales en otras situaciones igual de todas maneras hubiéramos ofrecido un límite en el esfuerzo terapéutico o un retiro del sostén vital, decisiones al final de la vida o cuidados paliativos. Y finalmente la etapa 3, la del colapso, que es la etapa que nunca quisimos llegar, que hasta ahora hemos podido evitar y que esperemos que nunca llegue, que sería el momento en que no podamos dar asistencia a todos los que estén esperando afuera, ¿sí? Y que tampoco los podamos derivar, y que nos pase la desgracia de tener que decidir a quién salvar. Y que a veces el criterio de triage en diferentes escenarios suena bien y en otros escenarios suena muy mal. Todos estamos acostumbrados, lo que hemos hecho medicina de terapia intensiva o emergencia, a hacer triage en el trauma. Y sin embargo no nos causa demasiado conflicto bioético tomar un paciente en una escena de accidente de víctimas múltiples y decir rápidamente a quién atender primero, a quién atender segundo, cómo utilizar a los que están bien para que nos ayuden a salvar a los que no están tan bien, y cómo a veces tenés que abandonar al que está muy mal porque de todas maneras no lo puedes salvar, pero si te dedicas a ese, dejas de salvar a muchos otros más. Y en el trauma no es tan difícil de hacer, sin embargo en el COVID es espantoso. Espantoso. Como sea, hasta aquí por suerte no hemos llegado, pero hemos estado a un pelo de llegar. Como te digo, hemos tenido que hasta tomar los quirófanos para no quedarnos sin cama. Y esta escena de situación nos obliga a buscar conceptos diferentes y que sean éticamente aceptables y que sean de alguna manera neutros en discriminación, estigmatización de cualquier índole, y que estén centrados en aquellas 3 posibilidades que dijimos al principio: salvar el mayor número de vidas posible, salvar el mayor número de años de vida, o salvar el mayor número de años posible ajustados por calidad. Y para eso las escalas y los conceptos de fragilidad, comorbilidad y expectativa de vida son los más importantes, y tenemos muchísimas escalas. Yo no creo que podamos recomendar alguna en particular, no es la idea, es sí la idea que fuertemente esto tiene que hacerse con escalas porque es la única forma de ser objetivo y que no sea la impresión de cada uno. Y en base a eso, después de lo que contó Andrés, llegamos a este cuadrito final, donde la posibilidad de determinar si un paciente ya acarrea fragilidad al ingreso, o acarrea comorbilidades al ingreso, o tiene una escasa expectativa del ingreso, lo puede poner en una situación de fragilidad que, si es frágil, además es comórbido y tiene escasa expectativa de vida, posiblemente le ofrezcamos primero cuidados paliativos integrales. Si no estamos seguros, individualicemos las conductas, y si tiene una buena expectativa de vida, por más que tenga comorbilidades y fragilidad, trataremos de atenderlo como un adulto joven. Y este concepto, no me falta mucho, 2 minutos y termino, este concepto funcionó en nuestra cabeza, en nuestro análisis, en todas las revisiones que hicimos. Como decía, de aquí había en otros protocolos y en los esquemas iniciales que nosotros teníamos discriminaciones por edad que las eliminamos, teníamos discriminaciones por discapacidad que las eliminamos, teníamos discriminaciones por patología que las eliminamos, para dejar algo que fuera mucho más neutro y libre de estigmatización. ¿Y qué nos pasó después? Porque el año pasado esta enfermedad afectaba sobre todo personas de edad avanzada que tuvieran comorbilidad, especialmente obesidad y diabetes. ¿Y ahora qué? Y ahora el grueso de los pacientes que tienen internado en la terapia intensiva, les cuento que la mitad de las salas son embarazadas y la otra mitad son gente que tiene entre 30 y 45 años. De hecho, tengo una sola persona de 70 y otra de 60. Todos los demás están entre 30 y 40. ¿Sí? Así que
no tenían ninguna fragilidad antes de enfermarse, no acarreaban ninguna comorbilidad importante, pero sí obesidad y diabetes, pero en una persona de 40 años a eso, digamos, no lo tomás como una medida restrictiva, ¿sí? Y tiene una expectativa de vida normal si lo sacamos. Así que lamentablemente tengo que arrancar el debate diciendo que probablemente para esta segunda ola, y si el virus sigue cambiando de genio, nos vuelva a pasar, ¿sí? Este cuadro, así como está, pierde vigencia, porque a los que estamos viendo ahora hay que salvarlos a todos. Y por lo tanto, no queda más remedio que aumentar la capacidad. De todas maneras, los conceptos de fragilidad, comorbilidad y expectativa de vida deben ser considerados individualmente y vamos a encontrar pacientes que no se beneficien de tener cuidados críticos, de no se beneficien de estar 3 o 4 semanas en ventilación mecánica para morirse lo mismo, y que mientras tanto le quitan posibilidad de vivir a más de un paciente, pero tomado de manera, yo diría, dentro de este cuadro, ofreciendo cuidados paliativos e individualizando conductas dentro de un esquema que obviamente los que hacemos cuidados paliativos sabemos que pasar a cuidados paliativos no reduce los cuidados, la mayoría de las veces los aumenta, ¿sí? Pero exige además un manejo muy cuidadoso del paciente y su familia y de los principios y de la expectativa para que realmente esos cuidados paliativos integrales, ¿sí?, realmente sean lo que deben ser, ¿sí? Y no una visión de abandono. Finalmente, los pacientes que ya están en la UTI y a medida que va pasando el tiempo en la terapia intensiva, muchos de esos se vuelven no recuperables. Y necesitamos una herramienta para saber en la tercera semana que un paciente que ya está con distrés respiratorio refractario y que además está requiriendo diálisis y que además está requiriendo dosis altas de vasopresores y que tiene indicadores de alta mortalidad, ya no va a responder a prono, ya no va a responder a reclutamiento, ya no va a responder ni a corticoides, ni a tocilizumab, ni a nada, y que en esos casos a veces menos es más, ¿sí? Y que en algunos casos de estos, cuando ya vemos que no pueden, en lugar de sostenerlos indefinidamente, debemos darnos cuenta y proponer la abstención y retiro de sostén vital. En base a lo que sabemos siempre, lo que hemos hecho siempre, de cómo determinar futilidad de los tratamientos y de cómo introducirnos en la estrategia de limitación de esfuerzos terapéuticos, que no es parte de esta charla y que es algo que para los intensivistas y para los bioeticistas es algo, digamos, ya conocido. Así que no voy a ahondar en eso, simplemente quiero terminar ahí la charla y dejar a la discusión y sobre todo escuchar. Yo he contado algunas de las experiencias, pero las experiencias de lo que ha vivido Analía, de lo que ha vivido Fernanda, creo que nos van a enriquecer mucho. Así que dejo la palabra y dejo de compartir. Muchas gracias, Julio. No sé, Andrés Peñalosa, si hay algo que quieras agregar que habías comentado. Sí, yo simplemente, rapidísimo, quería mostrarle mientras van apareciendo las preguntas, algo que sucedió en verdad, o que nosotros pensamos que podía pasar, que como frente a la escasez de recursos, cuando todavía no teníamos insumos. Entonces, algunos colegas de otros latinos hicieron algo. Bueno, en realidad esto es rápido, después surgieron otros protocolos, en consenso intersocietario que salió poco tiempo después, que tomaron en cuenta todos los criterios de distintos scores, tanto de comorbilidad, fragilidad, performance, expectativa de vida y escalas geriátricas, y armaron un algoritmo que luego fue tomado como referente en la guía de triage del Ministerio de la Nación, que está disponible, que es igual a exactamente igual, la guía ética para atención de pacientes en pandemia, se publicó el año pasado, ¿sí? Parte de la edad, ¿no es cierto? Y a partir de ahí
toma en cuenta distintos algoritmos de escalas de Bartel, inclusive, que tienen en cuenta todo esto. Y lo que otro de los grandes debates era qué pasaba si no teníamos recursos. Bueno, acá, perdón, la sociedad uruguaya hizo algo parecido en cuanto a la disponibilidad de de asignación de recursos en función de los contextos, que nosotros los llamamos etapas, la progresión, si la demanda está controlada, en 4 grados, y priorizar, por supuesto, a los agudos críticos. Si la situación desborda, los últimos 2 los pasan a cuidados menores o lo restringen los ingresos. Y finalmente, la guía de consenso de anestesia, pero hay varias otras, en donde utilizan la ventilación mecánica compartida, donde acá ya por alguna de las veces ya se planteó la posibilidad de que con un respirador se podría ventilar a más de un paciente hasta 4. Proponen este mecanismo, cómo armar el respirador y qué metodología. Tema discutible, pero nosotros en el año pasado les recuerdo que todavía no teníamos, cuando surgió ya por primera vez el primer caso acá, quisimos ir a comprar respiradores y estaba bloqueada la compra, entonces no teníamos acceso al suministro. Por lo tanto, este era algo que podía pasar y teníamos que prepararnos porque teníamos la capacidad que teníamos y no teníamos para ventilar a toda la terapia. De hecho, si no nos hubieran permitido comprar o alguna facilidad de suministro, nosotros no hubiéramos podido ventilar la cantidad de pacientes que tenemos ventilados hoy. Así que, bueno, como para tener en cuenta, porque siempre planteamos con colegas, che, si nos tenemos que ventilar nosotros, ¿qué hacemos? No nos alcanzan los respiradores. Esa era una pregunta que el año pasado surgió después de esto, y digo, ¿qué hacemos? Y bueno, armamos de alguna manera un poco la terapia así. Así que bueno, nada más que eso. Creo que el debate está abierto y creo que la guía hay que actualizarla, como le dije en un primer momento, porque hay una realidad distinta. Hemos ampliado camas, hemos ampliado las metodologías, hemos aprendido metodología de trabajo, y la realidad ahora es totalmente distinta. Estamos con pacientes jóvenes, las terapias pasan lo mismo. No tengo tantas embarazadas, pero tengo todos jóvenes, 30, 40 años, tengo uno solo de 60 y también uno de 70, y tengo muchas camas verdaderamente. Gracias, Andrés. Ahora entonces, si les parece, le escuchamos a la doctora Analía García. Anteriormente, el doctor Julio Bartoli trabaja en la Clínica Universitaria Reina Fabiola, que es una institución privada de nuestra institución, de nuestra provincia, perdón, igual que el doctor Peñalosa, se desempeñan en instituciones privadas. Y ahora entonces vamos a ver cómo están viviendo esto desde algunas instituciones públicas, ¿no? La doctora García está a cargo de la terapia intensiva del Hospital Misericordia, que es un hospital polivalente de la ciudad de Córdoba. Gracias, Analia, por estar. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles la invitación. La verdad que han sido meses muy, muy duros para todos. Bueno, nosotros cuando arrancó todo allá por marzo del 2020, fuimos convocados a trabajar full. Mientras se armaba el polo sanitario, Fernanda, nosotros recibíamos todos los pacientes que ustedes dejaron de recibir para justamente armarse. Así que pasamos desde el día 0 a trabajar a full. En ese momento nuestra terapia del Hospital Misericordia contaba con 8 camas polivalentes. Siempre estuvimos a full, esperando. Yo siempre cuento que lo más duro que me tocó enfrentar fue mis propios médicos y mis propios enfermeros, el pánico escénico que les dio cuando nos empezamos a escuchar lo del coronavirus y de esta pandemia. Así que, bueno, rápidamente empezamos a hacer talleres de formación, el uso del PP, lo divulgamos en todo el hospital, empezamos a trabajar y a la vez, bueno, yo antes que nada quiero disculparme porque yo soy terapista,
sé que practico la bioética, pero nunca me había puesto a estudiar, en definitiva, algo tan importante como es esto, ¿no? Y por ser terapista y ser clínica, desde la Sociedad de Medicina Interna, nosotros componemos un foro nacional de clínicos, y desde el foro, uno de los expresidentes de SAM, que es Valdés, nuestro querido Pascual Valdés, muy proactivo y también es terapista, tiene una vida similar a la mía, en ese sentido, porque los dos hacemos las dos especialidades, pero bueno, él sí tiene mucha formación en bioética, y rápidamente desde el foro se armó este llamado a construir la guía de bioética que promulga el Ministerio Nacional y bueno, la SAM. Obviamente que yo quiero ser honesta, no tengo formación en eso, pero la verdad que me sirvió mucho para aprender y para poner en conocimiento cosas que uno hacía intuitivamente o por valores que traía desde la casa, o que fue aprendiendo en la formación de médico, en la facultad y en la residencia, ¿no? Tengo un gran maestro que es el doctor Galetti, que tiene mucha formación en bioética, y por supuesto que hemos aprendido y adherido a sus valores y a sus aprendizajes. Bueno, yo más que todo, a ver, formé parte de esa guía, y quiero ser honesta, aprendí más que aportar, pero sí me empapé ahí de todos estos temas que muy bien lo relataste, Julio y Andrés. Coinciden los principios, donde el valor prima es la dignidad del hombre, así que, bueno, me siento honrada y a la vez quiero ser honesta, ¿no? Rápidamente, la verdad que debo decir que el día, lo noté acá, 31/3/2020, Pascual armó un grupo de WhatsApp donde incluyó a toda la gente de las distintas provincias. En total fuimos 21 representantes de 17 sociedades científicas, y bueno, salen estas guías. Vuelvo a mi terapia, nosotros empezamos como para calmar las aguas, a trabajar en protocolos COVID, bioética, transporte de pacientes y demás. Gracias a Dios nunca se explotó hasta recién octubre, cuando empezamos ya el primer brote, donde, bueno, empezamos a trabajar en conjunto con el Hospital Rawson para empezar a descargar pacientes, porque obviamente ellos se iban saturando, ahí se empieza rápidamente el modular, y bueno, fuimos un poquito de dique de contención de esos pacientes post-COVID. Ahí rápidamente, entre septiembre y octubre, me duplican las camas a 16 camas, y bueno, obviamente la falta de recursos fue tremenda hasta el día de hoy. No voy a pelear con vos, Fernanda, ya sabes por qué. Tenemos un médico aquí, lo estamos tironeando entre las dos, pero es una realidad. En esta segunda ola, bueno, salimos airiosos realmente de esa primera ola, luego vino el descanso, por suerte logramos tomar vacaciones y relajarnos un poquito, y la verdad que creo que a nivel, por lo menos mis directores, era como que estaban confiados de que esto no iba a llegar tan fuerte como llegó, esta segunda ola. Y bueno, la verdad que fue tan dinámico y tan... la verdad que quiero destacar el accionar de la gente del ministerio, de mis directores, que si bien no lo esperaban, tuvieron una reacción muy positiva en hacer todo muy rápido. Así que rápidamente nuestra terapia de una semana a otra se convirtió en mitad COVID, mitad no COVID, la cual había sido siempre blanca, y bueno, en 3 días, no solo que se llenó en horas, diría, pero en 3 días me dijeron a Analia que transformarla 100% COVID. Eso duró 10 días, y en 10 días más tuvimos que inaugurar la terapia pediátrica, que quiero destacar también el accionar de los terapistas pediatras, que como le digo, bajó una de mis médicas a coordinar, porque obviamente son pediatras, pero tuvimos la suerte de que ventilen pacientes COVID y post-COVID
gente que hace terapia intensiva y no como en otros países, en nuestras instituciones, que les tocó a dermatólogos, reumatólogos, y de ahí cuántos memes que hemos escuchado el año pasado, ¿no? Así que una onda total, la verdad que los terapistas pediatras, para sacarse el sombrero, le ponen todo el entusiasmo y todas las ganas para sacar adelante a los pacientes. Obviamente que hubo que abrir todo esto de transformar la terapia así tan dinámicamente en poquitos días y abrir otra terapia más fue consecuencia de abrir un internado COVID de 50 camas. Entonces, obviamente que había que darle solución porque los pacientes o se mejoran o se complican. No hay mucha opción. Entonces, es por eso que se llega a esto. Ahora, cuando yo hablo con la jefa de clínica médica, que está a cargo de UCI, de estos internados COVID, será que tengo mi alma también de internista de clínica, pero yo creo que la peor parte se la llevan ellos, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión cuando el paciente llega a la guardia, dónde se interna, qué le pongo, si hay cama, si no hay cama, si lo derivo, si no lo derivo. Y bueno, creo que ahí hoy hablando con la gente de bioética de mi hospital, quizás hubiese sido muy lindo tener todo este triage y que lo tengan ellos al alcance de la mano. Quizás nos sorprendió mucho esta segunda ola, nos relajamos demasiado el año pasado para poner en funcionamiento esto. Y uno tenía la formación, pero bueno, no pasó nada, como dijo Julio, y le voy a robar la palabra, tuvimos un pelito, pero bueno, sí, también tocó ventilar pacientes de quirófano, ahora, bueno, ahora venimos con una esperanza de muy buenas de esta, aunque sea ahí, esta etapa. Bueno, esa fue mi experiencia y bueno, agradecida de poder compartirla con todos ustedes. Gracias, gracias Analia. Les recordamos por favor si pueden mantener cerrados sus micrófonos, porque somos, la verdad que mucha gente, somos más de 70 acá en este Zoom, más la gente que está por YouTube, ¿no? Recuerden entonces que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat para que después las podamos compartir y bueno, quizás inquietudes o dudas que nos puedan quedar de lo que han ido contando los doctores a lo largo de sus presentaciones. Y ahora entonces vamos a escuchar a la doctora Fernanda Fernández, que como les contaba al principio, le toca estar a cargo de la terapia intensiva del Hospital Rawson, de aquí de la ciudad de Córdoba, que es un poco el hospital referente de la parte pública para COVID. Gracias, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotros desde el año pasado, mediados, finales de febrero, comenzamos con los primeros pacientes con infección por coronavirus, personas que en su momento fueron los pacientes de mayor edad que hemos tenido hasta este momento, 78 y 80 años, fueron los dos primeros. Por suerte, uno de los pacientes pudo sobrevivir y era un señor que vivía en España y estaba de vacaciones aquí. Por suerte pudo volver con su familia a España. Y bueno, a partir de ahí comenzó todo una travesía, todo, ¿cómo les puedo decir? Una línea en el tiempo en la cual por el momento no vemos el final de esa línea, la venimos transcurriendo con la mayor dedicación posible, como ustedes saben, con un aumento progresivo en la cantidad de camas disponibles. El hospital, a partir de los directivos que tuvieron estas previsiones de que esta situación podía suceder, ya tenían planteado toda una estrategia de organización tanto del personal como de la infraestructura, que la fuimos adaptando para poder tener capacidad para asistir a las personas que lo necesiten. Nuestra terapia intensiva original tenía 6 camas nada más. Después pasamos a habilitar 14, cuando las 14 no nos alcanzaron pasamos a ampliar a 21.
más 6, 27, y después ya abrimos otro pabellón, y bueno, ahora ya abrimos el hospital modular hace unos meses, y en este momento tenemos todos los sectores que en un principio se habían planificado en caso de necesidad. Tenemos 5 sectores de área crítica activos, con un total de 76 camas. En este momento prácticamente todas ocupadas. Eso llevó toda una serie de cambios, cambios en las estrategias de organización. Por supuesto, todo cambio siempre lleva a ciertas actitudes de asombro, de incertidumbre, de adaptación. Y en este momento creo que todo el equipo médico y de enfermería con el que cuento, ya estamos totalmente conscientes de toda la capacidad que hemos logrado tener hasta este momento para poder soportar la demanda. No obstante, en el último mes hemos pasado por días en los cuales con ocupación completa de todas las camas disponibles, tuvimos que ventilar pacientes en la guardia, en el shock room. Hemos llegado a tener hasta 3 pacientes ventilados fuera del área crítica, y la verdad que en un trabajo realmente en equipo entre la gente de la guardia y los de terapia intensiva, porque en realidad consideramos que todos estamos atendiendo pacientes críticos. Esta es una patología que se ven, al menos nosotros en nuestra experiencia, no tenemos mucha posibilidad de triage clínico en el caso de ver quién está cual o mal, tan mal grave, porque la verdad que la mayoría de los pacientes vienen en situaciones muy graves. Hemos tenido que implementar el uso de oxígeno con alto flujo en la sala de internación, en el piso, así que nuestros compañeros que cumplen tareas en el piso, que son clínicos, también se sumaron al equipo crítico junto con los kinesiólogos. Entonces, de esa forma fuimos ampliando la capacidad para poder atender todo, y por suerte hasta este momento no hemos llegado a un colapso institucional. Sí hay días que después de transcurrir esos días muy críticos, de que uno tiene más pacientes que lugares disponibles, los logramos acomodar a todos los pacientes y después nos ponemos a pensar qué hicimos, cómo hicimos. No lo sabemos, pero pudimos dar soporte a todas las personas que ingresaron al hospital o que llegaron por la guardia. La verdad que si bien formo parte del hospital, de mi hospital Rawson, realmente es para sacarse el sombrero con la calidad de profesionales con las que estamos trabajando. Yo tengo a cargo muchos médicos, de los cuales probablemente el 10-15% son médicos de aquí, propios del hospital antes de la pandemia. Todo el resto son médicos que ingresaron con la contingencia, y el nivel de compromiso que tienen mis compañeros, con todo el cansancio, con toda la angustia, con todo el malestar que muchas veces uno siente en cuanto a frustración, porque a pesar de todo el trabajo y todo el empeño, estamos día a día en contacto con personas fallecidas. Pero a pesar de eso, y bueno, y entre nosotros lo charlamos hasta las lágrimas muchas veces, siguen firmes al pie del cañón todos mis compañeros que ingresaron con la contingencia, y por supuesto mis compañeros que son propios de aquí del hospital ya desde antes. La intención, por supuesto, como todos tenemos en todas las instituciones, es poder soportar a todas las personas, y lo ideal sería, ¿no? Poder ayudar a que todo el mundo pueda sobrevivir. Pero al menos en cuanto a dignidad de la persona,
ojalá podamos ofrecerles la atención a todas las personas, porque nosotros en equipo charlando el año pasado veíamos la situación en Ecuador y rogábamos y seguimos rogando que no nos pase esa situación. Ese es el principal objetivo. Perdón. Excelente, Fer. No, doctora, muchísimas gracias. Y el equipo que tengo está preparado. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Muchas Quizás gracias. aportar que para los que no son de aquí de Córdoba, esto que cuenta la doctora Fernández es una realidad, ¿no es cierto? Todos los que estamos en salud, pero la sociedad en general sabe del esfuerzo y sabe de los resultados, ¿no? Porque los estamos viendo. Y por eso quisimos hoy esta mirada, ¿no? Es decir, la realidad que todos conocemos, que vemos en los medios, pero contada en primera persona, ¿sí? Porque es lo que nos interesaba, es decir, ver de qué manera se está llevando adelante todo este trabajo, y quizás ahora, si a ustedes les parece bien, podemos abrir esto de las preguntas que ya han llegado algunas, pero quizás han llegado. Yo me voy a tomar la libertad de hacer la primera, que le escribí en el chat para ser obediente, pero aprovecho y la digo ahora. En función de esto que hemos podido escuchar, ¿no? Porque lo ha dicho Julio, lo ha dicho Andrés, también lo contó Analía y ahora Fernanda también, con una gran carga de emoción, porque tiene que ver con el cuerpo que uno le está poniendo a esto. Siempre nos preguntamos, desde la bioética y la mayoría de los comités, hemos estado trabajando esto de decir, bueno, ¿cómo se mide este desgaste profesional? ¿No? Porque este esfuerzo de poder dar respuesta, de sacar de donde no hay, de ver, tiene un costo a nivel personal, que entonces todos los que somos parte de la institución, cada uno desde su lugar, nos interesa ver de qué manera nos podemos sumar a respaldar a esta situación que es única, les toca a ustedes, que son los que saben cómo hacerlo, pero quizás si han pensado, ya sea con sus equipos o en sus instituciones, qué cosas o qué medidas podrían ayudar en esto del acompañamiento del equipo de profesionales, y acá cuando hablamos de profesionales hablamos de todo el equipo de salud, ¿no? Porque ustedes han mencionado los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, la gente de limpieza, toda la institución está abocada a brindar una atención de calidad. Y el desgaste, por supuesto que también lo sufren todos. Entonces, era un poco saber eso, ¿no? Si en estas charlas de cada uno con sus equipos e internamente, cuando dejan de trabajar, miden, dimensionan este desgaste personal de los profesionales, y si han pensado, o si capaz que tengan en sus instituciones, algunas medidas o estrategias de acompañamiento, de respaldo terapéutico para afrontar este desgaste que están viviendo hace ya más de un año. No sé si puedo tomar la palabra. Sí, Julio. Este desgaste no solamente es en lo que significa si tenés una cama más, un respirador más, sino que por cada 4 camas necesitarías un médico más y no lo tenés, así que vos te cargas 4 camas más. Y que cada 4 camas también te hace falta un kine, así que le te decía al kine que, che, no te vayas, quédate, necesitas hacer sobreturno porque necesitamos más. Y le decía a la enfermera que en lugar de atender 4 pacientes, atienda 6 o atienda 8. E incluso, aunque, y esto que voy a decir puede ser, siempre me toca decirlo políticamente incorrecto, pero no importa, ¿viste? Lo que hacemos ética nos toca. El propio, digamos, la reglamentación sobre la cantidad de pacientes que puede atender un enfermero especializado en cuidados críticos está escrita, ¿sí? Y ese número se borró con el codo en los últimos 2 meses
para permitir que a cada enfermero se le asigne el doble de los pacientes para los que está preparado. ¿Sí? Eso pasa. Voy a seguir con otro tema. Esta semana no hay midazolam, la semana pasada no había fentanilo, la anterior no teníamos dexmedeto, la anterior no teníamos, bueno, esta semana tenemos un día 2 ampollas de suero equino, al otro día 6, al otro día otra vez 2, después 3 días sin que haya. Pedís un remdesivir y demorás 3 días en recibirlo. Pedís un tocilizumab y demorás 4 o 5 días en recibirlo. Entonces, la angustia llega a ser extraordinaria porque pareciera que toda la presión se agota en el que está al frente de la cama, que somos nosotros. Y sí, tenemos algunos resortes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un psicólogo en el servicio que nos reúne 1 o 2 veces por semana y nos lava un poco la cabeza, ¿sí? Pero al final de la historia, el recurso humano crítico sigue cajoneado y acá lo que necesitamos es plata, tiempo, gente, formación, recursos, medicamentos descartables para poder trabajar. Y después que venga el psicólogo y me palmee la espalda. Antes no. Gracias, Julio. Bueno, por supuesto, doctor Fernández, un montón de apoyo de todo, respeto del doctor León, que es un orgullo, digo, representa el Consejo Médico, y por todos lados en el chat, en el YouTube, que también me acompaña, todo el apoyo, y creo que a los 4, ¿no es cierto?, que han como una admiración grande de todos nosotros. Si arranco un poco de orden a las preguntas, inauguraba estas preguntas, ¿no? Este grupo de preguntas, un poco el doctor preguntando, era a vos, Julio Bartoli, pero me parece que cualquier sitio se llegó a incorporarse como documento, protocolo del COE, con algo así de alguna recomendación ministerial, protocolo ministerial. Claro, oficial, esto no salió, sí, esto se presentó después de dar toda la vuelta a través de la Comisión de Bioética, refrendado por el doctor Andruet, y se presentó formalmente el ministerio, pero nunca llegó a publicarse en la página del COE, y actualmente yo estoy coordinando lo que sería la Comisión de Cuidados Críticos del Ministerio de Salud, junto con Miguel Ángel Díaz, con Fernanda Fernández y con muchos, digamos, involucra a casi todos los jefes de terapia intensiva de Capital y del interior, y este documento ya está incorporado al protocolo, o sea que eso está a punto de publicarse por lo menos por ese lado, pero necesitaríamos que empiece a salir por más de un sitio, ¿sí? Fue presentado al Consejo de Médicos a través del Comité de Contralor, que también integramos, y fue aprobado ahí, o sea que digamos como que la STIC, la Sociedad de Terapia Intensiva, el Consejo, este comité del Ministerio de Cuidados Críticos, el Centro de Bioética, son todas oportunidades para darle difusión. Va a tener una publicación oficial a partir de la Comisión de Cuidados Críticos del Ministerio, pero todavía no está colgado de la página. Lo cual es lo que haría falta, ¿no? Sería lindo, Julio, que, no sé si se puede, que este sea un canal, esta reunión, ¿no es cierto? Nos pase este documento si se puede, si es correctamente, políticamente correcto, usando tu palabra. Sí, por supuesto. Y hay una pregunta, sí, creo en ese momento que nos llamó para la doctora Fernández, justamente un colega allá de la zona de Punilla, pregunta, son 76 camas de terapia en el rastro, ¿cuál es la capacidad total de cama del hospital? Todos nos quedamos sorprendidos del número. Te pregunta sobre eso, tantas camas y cuál es la capacidad total de tu hospital. Sí, en este momento, considerando el anexo que tenemos del hospital modular, serían las 76 camas críticas más 40 camas de internado. Esa es la capacidad que últimamente tenemos una ocupación por encima del 90% y hemos llegado a tener casi el 100%.
Después, Eugenia Porre, que es de ahí del San Roque Nuevo, a ver si la leo bien, esto de reevaluar el protocolo, ¿no es cierto? Dice, conmigo el doctor, bueno, Peñalosa, el doctor Bartoli, sobre reevaluar, ¿no es cierto?, el tema del protocolo de triage. Creo que esto decía Julio al pasar, que ya le quedó como ya no responde 100% a la situación nueva. Y después nos habla de la solución de estrategia del parte del ministerio, que fue de ampliar camas, ¿no? Pregunta, me parece que ahí prendió cámara, que era el asunto de esto, si fue una buena estrategia o si viene encaminada esa estrategia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, que traté de leer porque es como una afirmación, pero está con signo de pregunta, entonces estaba ahí medio, no sabía cómo interpretarte bien. Tal cual, así como lo planteaba el doctor inicialmente, que de plantear el triage, como que queda ya así, la dinámica de la pandemia lo plantea, ¿no? Va quedando todo como obsoleto, o sea, como que nos tenemos que ir actualizando de manera permanente, y como el pool de pacientes que tenemos es gente joven, nos hace replantear de nuevo en el triage y decir, bien, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que en la movida y en la dinámica el ministerio fue a las corridas tratando de acomodar con esta segunda ola y la apertura de camas de manera simultánea, no solamente en la parte pública, sino también en la privada, fue tratando de sortear ese colapso, ¿no? Así como le sucedió al Misericordia, nosotros tuvimos una apertura grande de camas en nuestro hospital, socorriendo, digamos, al desborde del Rawson, socorriendo el desborde de cada hospital. Entonces, en nuestra institución actualmente tenemos 160, 170 camas y hemos llegado a tener casi todas al borde de estar completas, ¿no? Ir abriendo una terapia, la otra, de pronto la semana pasada tuvimos 4 terapias funcionando, más una UCI, más 2 internados comunes. Entonces, el Rawson colapsado o lleno, y nosotros ya soportando todo lo que iba, digamos, acrecentando el número de casos. Entonces creo que estuvo buena la estrategia del ministerio de ir socorriendo a la ola, la apertura de camas para poder brindar a la comunidad el soporte, ¿no? Al que no quede el paciente sin atención. Ahí Gaby Rodríguez del Comité Bioético Conquillo dice que le ha pasado lo mismo, así que ha sido bien como una política general de provincia. El doctor León nos aporta el chat que este documento, un poco de preguntar, también se compromete el Consejo Médico de Córdoba a difundirlo, ¿no es cierto?, y actualizarlo. Una pregunta que veo de Cris Mura, hablando del Rawson, que ella está ahora en el oncológico, lo veo a Patrick Godoy ahí del Comité Rawson, así tu compañero, doctora Fernández, pregunta. Creo que otra situación que incrementa la angustia y estrés a los médicos es la ansiedad y angustia de los familiares, ¿no? Preguntas sobre los familiares, de la persona internada, necesidad de información y de contacto. ¿Qué herramienta, ahí sí empieza una pregunta, o recurso utiliza para informar? Y si está implementando el protocolo de ingreso a un familiar para acompañar al paciente. Pero es una linda pregunta para que los 4, ¿no?, parte pública y privada, nos contesten, ¿no? Así abrimos un juego. Los 4 pueden contestar esta pregunta, me parece, decir su aporte. Ok, el que quiera. Sí, por un lado, sí es verdad, mucha de la angustia que a todos médicos nos toca vivir es a la hora de dar malas noticias. Pero en el mientras tanto, acompañar a los familiares en la preocupación de la persona que está mal, es algo que nos toca muy de cerca a quienes damos los informes, y eventualmente todos los médicos hemos llegado a dar informes, y ni hablar al momento de informar un fallecimiento. Realmente genera angustia. Algunos por ahí, los que hacemos terapia intensiva, bueno, es como inherente a nuestra especialidad que lamentablemente está dentro de lo previsto que uno tenga que dar información de estados de gravedad y desenlace por fallecimiento. Pero hay otros compañeros que no tienen esa especialidad y que no están acostumbrados, y realmente representa mucha angustia. La gente es como que necesita hablar,
y nos cuentan de otros familiares fallecidos hace poco, en medio de llanto, y uno los tiene que acompañar, que consolar, y encima darle por ahí otra mala noticia. También, gracias a Dios, nos ha tocado en muchas oportunidades dar buenas noticias, y le aseguro que también compartimos lágrimas de felicidad con la gente, ¿no? Con respecto a la comunicación con los familiares, nosotros ya desde el año pasado, con estos 2 primeros pacientes que les comenté, que fueron nuestra primera experiencia, comprobamos que para la gente era, uno les explicaba cómo estaba el paciente, en qué situación, pero la incertidumbre de no verlos, de no plasmar en forma visual la situación, generaba hasta cierto distanciamiento en nuestra charla, hasta que comenzamos a hacerle videollamadas a la familia de los pacientes, explicándoles previamente cómo lo iban a ver. Les explicábamos el cambio fisonómico, todos los aparatos con los que se iban a encontrar, etcétera, una descripción del escenario, y la verdad que a partir de ahí era un antes y un después en el trato con la familia. Ya era como familiares que charlábamos, lamentablemente, a veces de malas noticias, otros de buenas noticias, y bueno, y fue algo que lo fuimos implementando. Del año pasado empezamos a implementar primero la visita del último adiós, después ya empezamos a implementar la visita de otros familiares, fundamentalmente cuando están intubados, cuando están dormidos, y la verdad que la experiencia fue muy buena. Hago la aclaración de los pacientes intubados y dormidos, porque en los pacientes que están despiertos los dejamos tener su teléfono celular y están en contacto con la familia, con todas las indicaciones y precauciones que les hacemos, que les damos con respecto a la parte de oxigenación, a no hablar, a no cansarse. Así que hasta este momento mantenemos esas situaciones de esos momentos de visita. Por supuesto que no todos los días, pero a los familiares les ayuda a entender muchísimo, muchísimo el informe que uno les da. De parte de ellos es un agradecimiento permanente y una solidaridad de todas las personas, que hasta nos impacta a nosotros cuando damos informe, cuando nos dice, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Bien, doctora. ¿Y ustedes, doctora, cómo están? ¿Y ustedes cómo van? Le digo que eso es impactante, porque la verdad que la gente también, muchos, manifiestan su preocupación por nosotros y su solidaridad. Así que, bueno, esa es la experiencia buena. La verdad que es una buena experiencia de interacción con los familiares. Buenísimo. ¿Querés, Analía, seguir vos Sí. como parte pública? Dale. Sí, Después, Analía, bueno, yo después comento. dale. Yo les contaba que nos transformamos en COVID hace 20 días, un mes, y el año pasado, bueno, se prohibieron en la mayoría de las terapias las visitas, o se hacían muy escasas. Nosotros no las cortamos nunca, las visitas. Obviamente que eran bien administradas, venían cada 2 o 3 días, hasta que ahora en marzo, mi retorno de vacaciones, dije, bueno, camas pares, camas impares. Entonces días impares, los camas impares, y los pares, las camas pares. Un solo familiar, pero bueno, cada 48 horas podía ver a su familiar, y la verdad que fue muy respetuoso, fue una muy buena experiencia. A partir de que nos transformamos en COVID, obviamente empezamos a, bueno, coincidió con la fase 1, así que tampoco podían transportarse, paro de colectivo y demás, así que volvimos al teléfono. Pero es como que la gente ya está muy acostumbrada. Yo me imagino, Fernanda, que claro, ustedes siempre fueron COVID, entonces siempre a los ventilados y dormidos, obviamente que siempre tuvieron que, una estrategia excelentísima la que me estás contando.
pero bueno, como que ya la gente se ha acostumbrado, porque en realidad uno les habla obviamente en un lenguaje sencillo, poniéndose con cierta empatía. Yo lo primero que hago es preguntarle el nombre, ¿qué sos vos de él o de ella, es la esposa? Entonces la llamo por el nombre y les doy yo los informes personalmente todos los días para que tengan siempre el mismo interlocutor y sigamos la línea del informe. Y los viernes tengo la advertencia de decirle que el fin de semana la van a llamar más tarde porque hay menos médicos y que por ahí si algo cambia en lo que yo les venía diciendo, lo charlamos el lunes. Entonces la gente ya lo está sabiendo. La verdad que la experiencia, y coincido con Fernanda, y usted, doctora, ¿cómo están? ¿Cómo están? Rezan por ustedes, gloria a Dios. Es una cosa que llena el alma porque ellos se dan cuenta de todo lo que el equipo de salud hace, ¿no? Ayer bajamos un paciente a la UTI pediátrica y la señora, cuando le doy la noticia, me dice, doctora, tengo un regalo para usted, no me conoce la señora. Así que esas cosas la verdad que fortifican. Cuando uno puede bajar, hablarles en forma sencilla e ir contándole las angustias de uno, de cómo va el paciente, y también cuando se empeora y cuando se mejora, y bueno, el dinamismo. Yo creo que ellos sienten que uno no les miente, hacerlo más transparente, que lo que promueve uno de los valores de la bioética, ¿no? Exacto. Gracias. Julio, ¿qué nos conta ahí del Reina? Algunos de ustedes sabrán que antes de la pandemia nosotros ya teníamos la terapia intensiva completamente abierta y humanizada. Los familiares entraban sin horario y cumplían rol de cuidadores al lado nuestro y hasta podían entrar mascotas, ¿sí? Así que la llegada de la pandemia fue un mazazo destructivo feroz a todo el programa de medicina humanizada que teníamos en marcha. Primero por la indicación formal, porque al principio fue una prohibición, una orden gubernamental, las visitas están prohibidas. Después por nuestro propio temor. Después nos costó mucho vencer ese temor y empezar a predicar de nuevo que no había razones para no abrir. Después participamos del protocolo de acompañamiento en los últimos días y nuestro primer planteamiento fue: no puede ser para el último día, tiene que ser para siempre. Eso fue en septiembre, octubre del año pasado. En noviembre volvimos a abrir la terapia y en diciembre volvieron a entrar las mascotas. Pero, ¿qué nos pasa? Durante la primera semana o segunda, en realidad todos los informes, desde aquel momento y hasta ahora incluso, son por videollamada. Igual que como hacen en el RAUS. La videollamada es compartida. Si el paciente está despierto, él también participa en la videollamada de su informe, con su teléfono, en una videollamada de WhatsApp compartida, que se pueden incluir hoy hasta 20 personas, 30 personas se pueden. Bueno, pero en general son 3. La familia por un lado, yo por el otro y el paciente por el otro, a discutir y participar de su propio cuidado. Las visitas en la primera semana se encuentran con un enorme obstáculo, que el paciente está contagiado, su familia es contacto estrecho y están todos en cuarentena. Así que no tenemos mucha más alternativa que la videollamada para esa semana. Pero apenas le dan el alta, empezamos con las visitas. Pero otra vez, no es la visita de vengo a ver cómo andás, no. Si vas a venir, te pones el overall, te vestimos con EPP3 y entras a cuidarlo al lado nuestro. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite, por un lado, reducir la ansiedad, reducir la necesidad de neurolépticos, de reducir la medicación para el delirio, de reducir la necesidad de sedante, de mejorar la aceptación de los pacientes a la carga de trabajo y rehabilitación que le ofrecemos. ¿Entendés? Que, bueno, cuando lo reta la mujer no es lo mismo que lo rete yo, es mucho más efectiva la esposa para eso. Pero bueno, un montón de cosas que realmente han sido muy gratificantes y que siguen en el camino. Yo creo que la inversión de la prueba es importante. Cuando nos dicen, no, esto no se puede hacer, ¿sí?
por ejemplo, ahora tenemos 6 embarazadas en la UTI. Y hay una que está lactando. Ahí tenés. Bien. Entonces lo que no, ¿cómo va a lactar? No, bueno, tráeme un paper que diga que no se puede. No, pero ¿cómo van a entrar los perros que de nuevo? No, bueno, no, lo veremos con determinadas condiciones, con determinadas protecciones, con determinada higiene, el perro quedará en aislamiento, no sé, pero si vos me lo querés prohibir, tráeme una evidencia que diga que hace daño. ¿Sí? Y de esa manera te pones a buscar y no hay ningún dato en contra, es solo miedo. Así que hay que tratar de hacer. Nada más. Bueno, y Andrés, prendiste tu cámara. Andrés, ¿nos querés contar tu experiencia? Esa pregunta era el manejo con familiares y qué te pasa ahí en tu terapia. Bueno, ya los colegas han dicho prácticamente todo lo que hacemos está al alcance de todos. Yo un poco sumar un poco a lo que decía Julio en cuanto a la humanización. Hemos aprendido, al principio por una decisión gubernamental no entraba nadie y luego fuimos incorporando, los ponemos en el equipo de protección y que pasen a verlos. Si los pacientes están intubados, ya solo la gente limita propio, dice, bueno, está dormido y se va. Y lo que sí hemos incorporado, tratar de agruparlos a los pacientes, los que están en alto flujo, los que están despiertos, los que están con traqueotomía, sí, un dato importante es la música. Los ayuda mucho, está comprobado que es así. Los hacemos elegir música a uno, después por turnos, digamos que elijan, y bueno, un poco se dinamiza, los hacemos participar sobre preguntas y que los instamos a hablar en la medida que ese ejercicio no los desatura, porque muchas veces solo hablar les genera una caída de saturación a algunos, otros están en distintos estados evolutivos y solo se dan ánimo entre ellos. Entonces eso resulta en ayuda. Lo demás un poco lo venimos haciendo en mayor o menor medida. Nosotros queríamos tener la terapia abierta. Bueno, ahora digamos todavía nos resulta un poco difícil por el volumen de pacientes, de circulación y las mismas infecciones que seguimos teniendo todavía, que por alguna cosa u otra nos critican hasta si el burlete. Y bueno, no es tan fácil, pero lo estamos haciendo. Como unos resultados, se agradece. Lo entiende y a veces nos toca dar la tristísima noticia de un óbito, como la otra de que se va de alta, y bueno, así que verdaderamente es como lo han contado ya los colegas. Muchas gracias. Andrés, perdón, una cosita, interrumpo un segundo para aclarar también que en esta reunión tenemos gente del Hospital de Río Cuarto, del Hospital de San Francisco, del de Unquillo, del Domingo Funes, que también están participando en el chat y poniendo, porque es real, cada institución se adapta como puede, con los recursos que tiene, ¿no? Acá tenemos la posibilidad de hablar con referentes de áreas críticas, en terapias intensivas, de alta complejidad, con muchos insumos, y hay veces a la gente que está en el interior les toca, que creo que Analía lo planteaba un poco, por ahí les toca la cuestión previa, ¿no? El decir, bueno, tengo el paciente que se va poniendo mal y no tengo quizás toda la complejidad para responder, y creo que es en función de eso que estamos viendo y leyendo la participación en el chat, ¿no? Como hay cuestiones en común que se replican en todas las instituciones de salud, pero después está la especificidad de cómo se tiene que ser creativo con lo que hay, con lo que tenemos, y sí se recalca mucho el hecho de que esto de frente a la necesidad, trato de ampliar camas, el problema es que no puedo inventar recurso humano, no puedo inventar profesionales formados, y entonces, bueno, se estira como chicle hasta donde se puede, ¿no? Y ahí se empieza a sentir esta dificultad, ¿no? Eso es un poco lo que se está poniendo también en el... Y justo iba a ampliar, vieron que Fernanda y yo nos cuidamos explicamos qué es el Hospital Rauch, qué es el Hospital, ¿no es cierto?, Unquillo, la referencia, Ocal Clínica, porque tenemos gente como el doctor Herrera que es de Ecuador y de otros que nos vienen acompañando y de otras provincias argentinas. Nosotros muy conscientes y bueno, por eso lo geolocalizamos, ¿no es cierto?, lo que no es cordobés el auditorio y para nada, es medio muy de la bioética, eso sí, esto todo nos une, ¿no es cierto?, pero
Por eso sabemos, los conocemos, ¿no es cierto? Nos acompaña incluso en Neuquén, de Santa Fe, bueno, de Ecuador y de otros lados quizá que no se han presentado. Sigo con esto, siempre digo Fonti, acá siempre con preguntas incómodas. Puede ir para Andrés Peñalosa, Julio Barti, pregunte esto, ¿por qué las autoridades no hicieron pública el documento? Mencionaste, Julio, digamos, está esto que ha quedado allí un poco de uso muy interno, ¿por qué no salió, ¿no es cierto?, a la palestra de la opinión pública? No sé si de opinión, sino de la sociedad, diría más bien, independientemente de que se publicite en un medio. No tengo una respuesta concreta para eso. Creo que es simplemente un documento políticamente difícil de poner sobre la mesa, porque es un reconocimiento directo y abierto de las propias limitaciones, ¿no? Entonces creo que hay un recelo muy importante por hacerlo. Así que bueno, pero no es que alguna vez nos dijeron que no, ¿verdad? Es que no lo hicieron. Claro, pero claro, sí, pasó a nivel nacional. Silvia Brusino nos contó que ellos emitieron el comité de asesora presidencial, también hay cosas que no terminan de publicarse en una página oficial para darle más fuerza. Claro. Jimena ubica un preguntón, me sumo, dice, ¿cómo manejaron la exigencia de los familiares en cuanto a tratamiento alternativo sin pruebas clínicas? Y si la tuvieron, ¿no? Me imagino ya en estado crítico y se decía de esto, se decía de aquello, si tuvieron esta dificultad, cualquiera de los terapistas, porque no la dirige a ninguno, así que el que quiera agarrar la posta. Bueno, si quieren yo hablo, en realidad no fue mucho mi problema, primero porque hace poquito que tenemos los COVID, y segundo porque en el enfermo crítico prácticamente, bueno, son los biológicos ahora, pero creo que se les ató mal la burra a la gente que de sala común, de clínica, con el tema de los sueros, de suero equino, de los antivíricos. Así que le paso la posta a Julio o a Fernanda, por ahí que hacen tienen más contacto con los clínicos. Sí, perdón. Sí. Sí, a mí me ha tocado familiares que consultan, pero como dice la doctora, en los pacientes que están críticos y más aún si ya llegaron a la ventilación mecánica, ahora tenemos todo un protocolo de tratamiento que podemos aplicar, pero mi explicación para los familiares es con respecto a cómo actúa el virus, en qué etapa le ubico el paciente, en qué etapa dentro de la evolución de la enfermedad está, y el efecto que los corticoides les puede generar y facilitar o mejorar dentro de la evolución, siempre haciéndoles hincapié de que como esta es una enfermedad nueva, todo está en estudio, lo que se utiliza en todos lados son corticoides y les explico el por qué, el para qué, y la verdad que las personas se quedan bastante conformes diciendo, bueno, pero hay algo que se puede hacer. Y sí, algo que se puede hacer. Bueno, cuando empezamos a utilizar el plasma también, muchas personas después pedían el plasma, pero tal vez ya no estaban dentro del tiempo. Y la verdad que con solo explicarles, no se generó mayor problema. Explicar que algo estamos haciendo, que en este caso los corticoides, y que es fundamental el soporte con el respirador, explicando así en modo sencillo el efecto del virus a nivel del pulmón y cómo ayudaríamos con los corticoides y cómo con el respirador. La verdad que muchas veces falta estos informes vía telefónica, por ahí, por más que sean por videollamada, falta mucho el papel y el lápiz para hacer dibujos, para hacer gráficos a la hora de explicar. Entonces, bueno, uno utiliza alguna estrategia gráfica y que la gente pueda imaginarse, y bueno, esa es la forma en la que vamos llevando. Y por ahí nos plantean si se puede usar ivermectina o se puede usar ibuprofeno, inclusive en etapas ya terminales que uno les está explicando que el paciente ya no está respondiendo al tratamiento,
y con solo explicarle que, bueno, son medicamentos para etapas tempranas, en pacientes no críticos, etcétera, la verdad que no hemos tenido mayor dificultad explicando, ¿sí? No el no porque no o el sí porque sí, sino tratando de dar un fundamento. ¿Yo? Sí. No mucho más que agregar, porque fue excelente la respuesta de Fernanda. Hemos tenido de todo, desde personas que tratan de exigir un tratamiento inalcanzable hasta los que piden cosas que son completamente descabelladas a veces, pero coincido plenamente con Fernández que la información, la buena información de calidad, los deja tranquilos y confían. Entonces, son excepcionales los casos en los que se empecinan en tratar de brindar algo porque tienen una cuestión de fe. Diría que en el COVID estas cosas que mencionó Fernanda son las más frecuentes, como decir, bueno, ivermectina, hidroxicloroquina antes, ivermectina, bueno, y uno les explica qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y para qué serviría y ahí se acaba. No hemos tenido, por ejemplo, ninguna solicitud de tratamientos homeopáticos o alternativos o cosas raras, eh, que por suerte, porque a veces hemos tenido esas cosas, y respecto del respeto de las creencias individuales, las respetamos a rajatabla. O sea, si quieren hacer un rezo, una ceremonia, lo que sea, o que venga un sacerdote, o lo que sea que pidan, eso se les admite 100%. No sé si Andrés Peñalosa quiere un poco también en esta ronda contestar sobre esa misma pregunta, sobre si te pidieron algo alternativo, ¿no? Con poca evidencia científica, etcétera. No, verdaderamente no. Tiene que ver con lo que se publica permanentemente, lo que sale en los diarios. Ahora, lo que más se está publicando ahora sobre ivermectina, es lo que pregunta mayormente la gente, pero es sobre lo diario. Y obviamente nos ocasiona algunas dificultades porque la dificultad de acceder al sorbequino, yo tengo 3 pacientes esperando, y lo mismo que el remdesivir, digamos. Estamos en situaciones de este tipo que por ahí nos ocasiona, y no me dijo que íbamos a poner el sorbequino, y bueno, pero no llega, pero no lo tengo yo en la heladera, digamos. O sea, lo tengo que solicitar. Verdaderamente la información de calidad es lo que limita las preguntas importantes y los planteos raros. Está bien. Bueno, ya hay, por supuesto, lo que más abunda son apoyos, sí, apoyo, así que se sientan, digo, los chats, ustedes los pueden ver también los ponentes, terapistas, que como, no sé, enseguida lo hemos adoptado, ya los queremos y demás. Me sumo, como pregunta propia, me deja, pero me sumo a lo de, la reformulo, porque Gabriel Rodríguez de Unquillo, ¿cierto? Habla algo de, dice, felicitando, pero a mí me parece una pregunta. ¿Qué puede hacer la bioética? ¿No es cierto? Los comités tenemos que estar cerca de ustedes, dice ella, y yo la reformulo con una pregunta. ¿Qué les parece que podría, a ver, ustedes terapistas, ¿qué le piden a la bioética? ¿Esa bioética de comité o si extrañaron que la bioética estuvo ausente o la sintieron presente? No sé, que como que nos hablen, nos digan, porque muchos estamos con la bioética, una camisa bioética y bueno, ¿qué nos dicen? Ay, el Julio, bueno, maneja bien la bioética, por ahí de este lado, de los dos lados juega, pero bueno, preguntarle esto, ¿qué necesitarían? Si les parece que estaba bien, ¿qué nos pedirían? ¿Qué nos reprocharían? También vale la pregunta, que digan, bueno, se borraron cuando más lo necesitamos, todo vale, a ver, todo vale la respuesta, su sensibilidad vale. En mi caso, me siento muy apoyada siempre por el comité nuestro. La verdad que no he tenido nunca una ausencia, todo lo contrario. Ahora cuando improvisamos la terapia COVID y fueron ellas las que me dijeron, Analía, contá con nosotras, y algunos está dando vuelta por acá y agradecida por eso. Sí, hemos coincidido, y creo que lo dije anteriormente, de que tienen que estar en la trinchera, en los que creo que más que los terapistas son los clínicos, los de la guardia,
por lo menos en los hospitales públicos, que han tenido que ventilar en la guardia, que han tenido que ventilar en un quirófano, que no tenían el alto flujo, que no les venían a buscar el paciente para trasladarlo. Y bueno, ellos creo que no sé si tienen el alcance de todo esto, que hemos hablado hoy con la gente de bioética, de hacerle llegar estos conocimientos, y bueno, se han apoyado. Hacían el mea culpa las chicas de bioética de mi hospital, porque quizás con nosotros está todo tan aceitado, hemos compartido casos, bueno, Fernanda ha sido invitada en varias ocasiones, donde nos han tocado temas complicados, hemos salido realmente muy reconfortados por las decisiones, y más que decisiones, acompañando al enfermo y a la familia. Y bueno, en esta ocasión creo que debería llegar todo esto, el comité más a la trinchera, ¿no? Donde hay gente, como dijo Fernanda, muchos son de la institución y muchos se sumaron en esta ocasión, y por ahí, bueno, sentir la presencia de ustedes es un alivio, la verdad que suma muchísimo. Yo lo voy a resumir de dos maneras. ¿Qué pretendo yo? No sé, lo voy a hacer, no voy a representar a nadie, porque en esto no es que yo pueda decir qué pretende la terapia intensiva. No. Así quedó. ¿Puede ser, Julio? Sí, ahí lo perdimos a Julio. Lo perdimos a Julio. Y estaba arrancando lindo, ¿eh? Estaba Fernanda lindo. Ya lo vamos a recuperar. Claro, para que Ay, te perdimos. legitimice. Perdón que te perdimos ¿Cómo? un ratito, Julio. Repito. Un ratito. Perdón. Voy de vuelta. Tenés que volver de vuelta, Entonces, estaba lindo. Para que rebobino. Eso. Lo primero que les pediría, como apoyo realmente a los distintos comités de bioética y al centro, es que de alguna manera refrenden un documento como este, que nos respalde a la hora de tomar decisiones difíciles. Ese es el número uno. No solo a la difusión, sino a la discusión, al debate. Quiero que de alguna manera, quiero que destrocen ese documento y le encuentren los defectos para que los corrijamos y salgan. Ese es lo primero. Y lo segundo es que aspiro a una bioética viva, que no esté esperando que lo llame. Que venga, pase un día por la mañana y diga, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay? El desafío. Cortito, pero al hueso. No te vamos a dejar hablar. Nos comiste y te quedé muteado y congelado. Mejor que lo hicimos a propósito. Si ibas a decir eso, ¿cómo no te dejamos congelado? Doctora Fernández, no sé qué quiere decir. Después Andrés, si nos querés también, siguiendo la ronda. Sí, es muy importante la participación, porque si bien gracias a Dios todavía no hemos llegado, y ojalá no lleguemos a tener que decidir a qué paciente darle mayor soporte que a otro, hay muchas situaciones familiares, hay muchas situaciones familiares de los pacientes, y hay muchas situaciones del estado de salud previo de los pacientes y las exigencias de los familiares a la hora de más. Nosotros como médicos tratamos de hacer todo lo máximo posible, teniendo en cuenta la capacidad de sobrevivir, y de sobrevivir con la mejor calidad posible de las personas. Lamentablemente muchos de los pacientes fallecen, algunos de ellos que sobreviven quedan con ciertas secuelas, o al menos hasta este momento se consideran secuelas. El tiempo lo dirá si son permanentes o no. Entonces, es importante la participación del comité de bioética, como dice el doctor Bartoli, porque nos ayuda a que alguien nos haga pensar de otra forma más que lo orgánico, un consenso para poder tomar decisiones con mayor
con mayor seguridad o con un apoyo mayor y por ahí sacándonos a nosotros del pensamiento tan organicista que por ahí tenemos. Entonces, y en cuanto al equipo de salud, también es importante porque siempre se nos plantean situaciones con pacientes, tal o cual familiar plantea tal cosa y por problemas familiares inclusive, y no le dé informe, si la llama fulano, no le dé informe, me lo da a mí. El otro no porque tiene restricción. Y, bueno, mucho contexto familiar problemático hemos tenido que participar y bueno, nosotros hemos tenido el apoyo desde los directivos hasta los integrantes del Comité de Bioética para decidir y definir hasta legalmente algo tan simple de a quién dar o a quién no dar un informe. Entonces, es muy útil y sería muy útil, como dice el doctor, una participación así como más activa, porque es verdad, por ahí uno está, y bueno, ¿y cómo están los gases? ¿Cómo está el respirador? ¿Cómo están las drogas? ¿Cómo está esto? Y bueno, sí, hay un problema con la familia y bueno, tratemos de acomodarlo nosotros y tal vez, y muy probablemente, ustedes nos pueden ayudar a tomar otras decisiones o a por lo menos consensuar cómo hablar, qué decirles. Por ejemplo, en este momento estamos con una situación de una paciente que estuvo muy grave, se recuperó, la señora está lúcida, si Dios quiere, va camino a que uno le pueda sacar el respirador y el detalle es que está preguntando por su hija y el esposo nos dijo que su hija falleció. Entonces, estamos trabajando con las especialistas que tenemos en salud mental porque nosotros también necesitamos que ellas nos ayuden a ver cómo vamos a llevar la situación con la paciente, porque no es la idea mentirle, pero tampoco este es el momento de decirle esa verdad. Entonces, bueno, son todas estas ejemplos, uno de todos los ejemplos que se nos presentan. Gracias. Andrés Peñalosa, no sé si ¿qué nos Sí, decía la bioética? Yo quería agregar a la presencia de la bioética en el acto médico, en donde últimamente encontramos, por lo menos yo, que el cansancio está poniendo en juego ciertos aspectos bioéticos de la praxis médica, que se mezcla entre el cansancio del médico, cuando uno empieza a hablar y decir, pero ¿por qué me decís esto si esto no es lo que vos me estás diciendo? Bueno, pero estoy cansado. Bueno, pero no me mezcles que estoy cansado con otra cosa. Me parece que la presencia un poco del conocimiento de la obligatoriedad de la bioética en la praxis, en algunos casos se puede ver afectada, digamos, por el agotamiento y por la realidad diaria que estamos viviendo. Es para sumar nada más un poco un dato a lo que ya se dijo. Pero se toma nota. Yo creo que hay que ir cerrando ahí, ahí, bueno, el mundo de Guatemala, eso que decía que hay de otros países, nos comenta cómo es la política, si hay documentos de política, el manejo del COVID. Y Mónica Tolosa, que ha escrito mucho, habla sí, y que hay otro, y me parece que esto podría un cierre, y ya te doy la palabra, el cierre por la hora, este tema de socializar documentos, que este documento se conoce poco, no sé, yo volvería a insistir, porque hay varios pedidos, apenas digan que, no sé, lo están manejando ustedes los terapistas, en ese momento se puede, ¿no es cierto?, ya difundir masivamente, que nos lo hagan llegar, como el doctor León, que nos saluda y se retiró, aunque lo veo por ahí de que también el Consejo Médico quiere ser un canal y una vía de difusión. Me parece que, bueno, ahí está el chat y hay como una gran necesidad de conocer este documento, ¿no es cierto? Parece interesante quizá estar esta etapa de actualizarlo, no sé, pero hay una necesidad de tenerlo, así que ya saben ese pedido también. Si les parece, en atención al tiempo de todos, pero sobre todo de nuestros invitados de hoy, vamos a ir cerrando, pero vamos a hacerle una confesión. Esto fue absolutamente premeditado, ¿sí? La elección del tema, la elección de los disertantes, era para esto, ¿no? Para mostrar
en primera persona cómo se está trabajando, para mostrar la necesidad de que trabajemos juntos, para comprometernos a esto que dice Julio, que además sabe que nos encanta hacer, que es tomar este documento, discutirlo, cada uno en sus comités, trabajarlo como red en muy poco tiempo, pero en el mientras tanto, con el aval de los autores del documento, publicarlo nosotros desde nuestra red. Tenemos el compromiso de la publicación y la difusión desde el Consejo de Médicos, para que realmente sea un insumo, una herramienta que ayude a los que tienen que tomar decisiones. Y lo otro también era que ustedes nos pudieran decir de que tenemos formas de poder ayudarlos. A veces pasa, porque nosotros también escuchamos la voz desde la gente de los comités, que sienten que cuando van a los lugares donde se está trabajando muchísimo, los reciben, a veces es propio del momento y demás, ¿no? Reciben que estamos ocupados, no tenemos tiempo para esto, ya sabemos del tema, ¿no? Entonces, también sirve para que ustedes nos den una mano con sus equipos, para que sepan que estamos y que podemos darnos una vuelta y que no queremos a veces molestar, y entonces somos quedados, tiene razón Julia, a veces uno, bueno, que nos llamen. Yo pensando también en algunos comités de la parte privada en los que formo parte, donde discutimos esto, bueno, vamos, esperamos, hacemos un Zoom, los llamamos, no sabemos cómo hacer para no molestar, pero estar disponibles. Entonces, la mejor estrategia es esta, que ustedes nos puedan decir, sería bueno, che, que se den una vueltita, sería bueno que nos hagan una llamadita, ¿no? Y que ustedes sepan que estamos para eso. Así es que yo creo que hemos cumplido nuestro objetivo, que era hermosa reunión, un poco de movimiento y de bulla. Tenemos el compromiso entonces de, con la autorización de los autores, poder difundir esto, y también ayudaría mucho que ustedes puedan trabajar con sus autoridades, los directivos de cada institución, tanto pública como privada, y los funcionarios, para que ellos también, porque a ustedes los van a escuchar más, puedan entender y dimensionar que hay un escenario bioético que puede favorecer el trabajo del área crítica, de la atención primaria, de los cuidados paliativos, pero es real que a veces en la urgencia se priorizan otro tipo de atenciones y la bioética viene como un poquito de lado, ¿no? Entonces, si ustedes, que son los que están involucrados bien de frente, pueden decir, che, sería importante trabajar en esto, sería importante que le demos un espacio, sepan que ahí estamos, ¿no? Estamos como área, estamos como red, están los comités de las instituciones privadas, así es que esto es un ida y vuelta, fueron utilizados, no, mentira, agradecemos muchísimo que hayan estado hoy aquí, y bueno, me parece que queda mucho para seguir pensando, ¿no? Mucho para esto que es nuestro desafío como red, que es hacer una bioética en movimiento, una bioética práctica que sirva y que ayude a los que más lo necesitan ahora, que son los pacientes, las familias, pero también todo el equipo de salud. Así que